Que la historia la escriben los que ganan, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con las otras voces? ¿Las que fueron calladas a la fuerza? ¿Qué hay de las historias que se perdieron en el camino? Bueno, hoy vamos a intentar escuchar eso, el eco de 20 millones de almas. Pensemos en esa pregunta por un segundo. No es solo un número, es un vacío gigantesco en la historia de todo un continente. A ver, antes de que todo cambiara, hay que imaginarse cómo era este continente. Un lugar lleno, pero de verdad lleno de vida. De civilizaciones complejas, de gente que construía templos que casi tocaban el cielo y que miraba las estrellas para encontrar respuestas. Y ojo, no estamos hablando de pueblos primitivos, para nada, todo lo contrario. Los mayas, por ejemplo, calculaban eclipses con una precisión increíble. Los mexicas construyeron ciudades que eran una maravilla, más limpias incluso que muchas en Europa en esa época. Y los incas, bueno, eran maestros de la ingeniería y la medicina natural. Su sabiduría estaba por todas partes. Y justo ahí, en el punto más alto de estas culturas, en pleno siglo XVI, llegó la sombra. El mundo que esta gente conocía estaba a punto de desaparecer de una manera que ni se imaginaban, una manera brutal. 20 millones. Tratemos de procesar esa cifra. En menos de un siglo, 20 millones de vidas borradas, simplemente desaparecieron del mapa. Es una escala de pérdida humana que, de verdad, es casi imposible de comprender. Lo que nos contaron en la escuela, ¿se acuerdan? Siempre se hablaba de una conquista, de un choque de culturas. Suena casi ordenado, ¿no? Pero la verdad oculta, la que está en los códices, en las crónicas de los propios pueblos originarios, esa cuenta otra cosa. Una historia de fuego, de cruz, de enfermedad, una extinción silenciosa. Entonces, ¿cómo pasó esto? Porque esa historia de que un puñado de hombres venció a imperios gigantescos, como que nunca cuadró del todo, ¿verdad? La verdad es mucho, pero mucho más oscura que una simple victoria militar. Porque el arma más devastadora no fue el hierro ni la pólvora, no. Los barcos trajeron asesinos invisibles. La viruela, el sarampión, la peste, eran enfermedades contra las que los cuerpos de la gente de aquí no tenían ninguna defensa, ninguna. Estos virus viajaban más rápido que los soldados, aniquilando pueblos enteros antes siquiera de que vieran a un conquistador. Y el resultado fue un colapso demográfico. Miren esto, más del 90% de la población desapareció. Más del 90% en poco más de un siglo. Así que no fue principalmente la guerra. Fue un arma biológica la que decidió el destino de millones. Pero bueno, la enfermedad fue solo una parte de la historia. La conquista fue del cuerpo y también del alma. Una catástrofe que atacó en dos frentes al mismo tiempo. Fue un asalto total. Por un lado, la espada. Se quemaron templos, se sometió a la gente por la fuerza bruta. Por el otro, la cruz. Sus dioses pasaron a ser demonios y se impuso una sola fe a sangre y fuego. No se buscaba solo conquistar la tierra, se buscaba borrar una forma entera de ver el mundo. Y en medio de todo esto, hay testimonios que nos hielan la sangre. Hay que hacer una pausa y escuchar. Esto no es una interpretación, son las palabras de alguien que lo vio, Bartolomé de las Casas. Él escribió esto. Es la voz humana de la tragedia. Palabras como esas fueron escritas y después, convenientemente silenciadas. Claro, la historia oficial necesitaba héroes, no gente que cometiera esas atrocidades. Así que, con el tiempo, a los perpetradores se les empezó a llamar civilizadores. Y la memoria de las víctimas, bueno, simplemente se hizo a un lado. Pero, y este es un pero gigante, algo sobrevivió. A pesar de todo, entre las cenizas de ese mundo algo quedó. Una chispa, una memoria, algo que ni la espada ni la cruz lograron apagar del todo. Y es aquí donde la historia da un giro fascinante. Hablemos de ese legado oculto, de los susurros de los que supuestamente fueron vencidos. Porque el alma de un pueblo no se puede destruir tan fácil. Sí, los reinos cayeron, pero el alma perduró. ¿Dónde? Pues en cada palabra que todavía se habla en náhuatl, en quechua, en maya, en cada danza ancestral que se sigue bailando, en cada símbolo tallado que nos sigue hablando, en el conocimiento sagrado de la tierra que sigue vivo. Y esto es lo que cambia toda la perspectiva. Los verdaderos guardianes de la historia no fueron los conquistadores, con sus crónicas y sus diarios, no, fueron los conquistados. Los que en silencio, de generación en generación, mantuvieron viva la memoria, la cultura, la esencia de quienes eran. Así que la próxima vez que veamos una de esas pirámides impresionantes o una ceremonia ancestral, hay que pensar en esto. Debajo de esas piedras no hay ruinas, hay memoria. No son cosas muertas de un museo, son memoria viva.
Un testimonio increíble de la capacidad de sobrevivir. Entonces, si resulta que la historia no siempre la escriben los que ganan, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Quién va a contar las historias de todos los que fueron silenciados? Esa historia no contada no es solo una tragedia del pasado, es un recordatorio de que siempre hay voces que están esperando ser escuchadas. La pregunta que queda flotando es, ¿quién se va a encargar de que las escuchemos?